con el ego? Hablar del bien y del mal. ¿Reconocer qué? El origen del mal. Nuestra naturaleza. El origen Del mal. del mal. ¿Y por qué el origen del mal? Empezamos cómo se desdobla la divinidad para poder reconocer. O sea, el desdoblamiento de la divinidad que se desdobla para que ya no se pueda reconocer como tal. Sí. ¿Qué más? ¿Qué es el mal? Es negar a Dios para liberarnos de poder reconocer. ¿Qué es el mal? La otra parte de... Creo que me permite reconocer la parte de la divinidad cuando uno adquiere. O sea, lo primero que estamos haciendo es reconociendo cómo Dios se desdobla en esas inteligencias. ¿Sí? Son inteligencias. También conocidos como principios universales. Y esos principios universales se desdoblan en muchas inteligencias. Muchas inteligencias. ¿Y ese principio universal cómo lo llamamos? Libertad, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de libertad es? como un libre albedrío para poder alejarnos o desconocer a la fuente primaria de Dios. Sí, ¿qué más? ¿Por qué creen que es importante saberlo? Para reconocernos nosotros. ¿En qué? Reconocer ese principio ¿En qué? de nosotros. Sí, o sea, en todo lo que somos nosotros. ¿Y qué más? En nuestra vida, en todas las acciones, en todo lo que, ¿En todo lo que? todo lo que nos rodea, todo lo que En todo lo que existe. O sea, no solamente somos nosotros, sino ¿quiénes más? La existencia como tal. ¿Y quiénes son la existencia como tal? Todo. El resto de las Inteligencia. personas. O sea, nosotros no solamente reconocemos esta ciencia para mi existencia, sino también cómo se desdoblan esas inteligencias en los demás, ¿sí? Ese principio decimos que es un principio se llama el principio de la libertad. ¿Por qué es el principio de la libertad? ¿Qué es lo que busca ese principio? Que la persona tiene la libertad como tal de elegir entre el bien y el mal. ¿Qué más? nos da la posibilidad de reconocer a Dios, o negarlo, o buscarlo, negarlo. Negarlo, ¿sí? Pero ¿de qué manera? Desconociendo. Yo estoy en contra. O sea, ¿qué es lo importante de esta ciencia? ¿Sí? Que nosotros no aprendamos la ciencia como un conocimiento o como un concepto, ¿sí? Sino tenemos que identificar cómo se desenvuelven esos conocimientos en nuestra naturaleza y en la naturaleza de la existencia, ¿sí? Todo lo que existe está hecho ¿para qué? ¿Para qué está hecha la existencia? Para el uso de toda la vida de nosotros y de la vida de todos. ¿De quiénes? Para reconocer al hombre. Para estudiarlo. Para reconocerlo. Todo eso que existe está en base a un desarrollo, ¿sí? ¿Un desarrollo de quién? Del espíritu, ¿sí? Y el espíritu se desenvuelve en la existencia reconociendo de qué manera Dios se desdobla. Así mismo como Dios se desdobla, ¿qué nos sucede a nosotros? También nosotros lo podemos hacer. Que nosotros nos tenemos que desdoblar, ¿sí? ¿De qué nos tenemos que desdoblar? De nuestras mismas De nuestra misma naturaleza, ¿sí?
Porque si nosotros no nos desdoblamos de nuestra naturaleza, ¿qué vendríamos siendo? Esclavo. Esclavos de De la materia. ese principio. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dificulta que el ser humano pueda reconocer qué es lo que debe hacer y para dónde tiene que coger? El problema es que el ser humano no reconoce de qué manera obra Dios o de qué manera Dios se manifiesta en la existencia. Entonces nosotros decimos Dios y ya, pero uno sale a trabajar y sigo siendo yo, no sigue siendo Dios. Uno tiene las relaciones de la vida y sigo siendo yo y los demás, pero no existe Dios. No existen las fuerzas, no existen los principios, no existen las leyes, no existe nada. O sea, hay que ser, digámoslo, sinceros con nosotros mismos para darnos cuenta de que nosotros no concebimos realmente la existencia. Suceden las cosas y ¿qué pasa con nosotros? Seguimos sin averiguar el porqué de las cosas. Seguimos a la deriva, ¿sí? Porque todo nos mueve. Las circunstancias nos mueven, las situaciones nos mueven, todo nos mueve. Y cuando todo eso nos mueve, ¿qué sucede? Seguimos sumergidos en nuestras ¿Y qué pasa? problemas, en el caos. en ¿Y la qué pasa? confusión. ¿Y qué pasa? ¿Qué más pasa? El espíritu sigue cautivo porque no estamos siendo. ¿Y qué pasa con nosotros? No somos libres. ¿Y qué sucede? Al no ser libres, ¿qué sucede? O sea, no somos conscientes de Dios, vivimos el día a día normal, pasan las cosas que pasan. ¿Y qué pasa con nosotros? Somos títeres de todo lo que sucede. Vivimos ¿qué? ¿Cómo? ¿Dormidos? Condenados. Cuando vivimos condenados, ¿qué sucede? No somos libres. Sufrimos. ¿Sí? ¿Sufrimos por qué? ¿Por qué creen que sufrimos? Porque precisamente no reconocemos. No somos conscientes. ¿Por qué sufrimos? Por los apegos. Por los apegos. ¿Por qué más? ¿Por qué creen que No hay una sufrimos? comprensión, entonces uno entra en choque con todo. Una aceptación. No hay una comprensión, no hay una aceptación. ¿Sí? Pero ahora más allá, ¿por qué sufrimos? Porque de pronto la única manera de, digamos, de que el ser humano entienda de que tras del sufrimiento puede conseguir las cosas. Sufrimos porque realmente no sabemos de qué manera esas naturalezas que vienen de Dios, ¿sí? No nos otorgan a nosotros ni una libertad de ser, ni una decisión autónoma de ser. No podemos ser. Por eso sufrimos. O pertenecemos a Dios y tenemos que ser esclavos de las leyes y de lo que ellos digan y como lo dictaminen y como sea. Entonces no podemos disfrutar de la vida, no podemos hacer las cosas que nos gustan porque nos sentimos limitados ante todo lo que sucede en la vida. No podemos comer lo que nos gusta, no podemos actuar como queremos, no podemos disfrutar lo que queremos disfrutar. Y si lo disfrutamos y hacemos, ¿qué pasa? Si disfrutamos y hacemos, ¿qué pasa? Igual sentimos perdidos y ¿qué más? La culpa. Vacíos. ¿Sí? Vacíos. Porque no le encontramos sentido. ¿Sí? Entonces, si nos vamos para el lado de Dios, ¿qué pasa? ¿Que somos qué? Esclavos de sus limitaciones. Y si pertenecemos a la inteligencia, a la libertad, ¿qué sucede? Que no tenemos un rumbo en la vida. ¿Y todo eso en qué lo resumimos? ¿Qué es lo que no encontramos en la existencia? ¿Qué es lo que más nos condena a nosotros? Tranquilidad, paz. ¿Qué más? Tranquilidad. La razón de existir. No encontramos un sentido de existir. Entonces pasamos por las circunstancias y queremos matarnos, queremos acabar con todo, queremos echar para atrás, todo nos pesa, todo es una carga, todo es demasiado caótico, ¿sí? Tedioso, repetitivo. Tedioso, repetitivo, todo no tiene sentido, ¿sí? La vida para el ser humano hoy en día no tiene sentido.
No importa lo que hagamos, no tiene sentido. Si trabajamos, no hay sentido. Si luchamos por conservar una salud, tampoco hay sentido. Si estudiamos los conocimientos, la misma cosa. Podemos mamarnos todos los libros que querramos, podemos ir a todas las sectas espirituales que querramos, y por más de que hagamos todas esas cosas, no encontramos un sentido. ¿Por qué creen que no lo encontramos? ¿Por qué creen que es tan difícil? Porque no nos enfocamos realmente en el camino y nos perdemos. Porque no lo reconocemos en nosotros, ni en la vida. Eso no lo vemos. Entonces yo a ustedes les digo, bueno, la libertad, Dios, el bien, el mal, los principios, todo, ¿sí? Pero cuando uno llega acá, queda uno en blanco. Porque otra vez toca volver a decir lo mismo, toca volver a repetirlo, ¿sí? Hablamos un año de respiraciones y la gente no lo practica. Y seguimos igual, ¿sí? Hablamos de la luz astral y llegan las fuerzas y nos dan 3 vueltas. Ya somos conscientes de que existen, ya lo sentimos, ya la reconocemos. Pero hay un factor importante, que es el más importante de todos: cómo las trascendemos. Por eso el conocimiento no hace que la gente trascienda porque lo sepa. Solo el conocerlo no lo hace. Tenemos que sabernos desdoblar en la vida para no condenarnos ni condenar a nadie. Porque así como nosotros somos partícipes de cómo esas fuerzas nos dominan, así mismo está igual el resto de la gente. ¿Cuál diferencia creen que hay entre unos y otros? Y como sepa manejar ¿Qué es más que? Consciente. Más consciente. Y el que se sea más consciente, ¿qué es? ¿Qué creen que es ser más consciente en la vida? Para la divinidad, ser más consciente, ¿qué es? ¿Más libre? ¿Qué más? Una responsabilidad. Entonces, chicos, este conocimiento que se da no es un conocimiento ni fácil de adquirir, porque no es un conocimiento fácil de adquirir ni siquiera leyendo un libro, porque se necesita tener ciertas capacidades intuitivas para poder extraer la profundidad de su esencia. Entonces, como hicimos nosotros el experimento con Edward la vez que me dijo, ¿y usted de dónde saca ese conocimiento? Y yo te pasé un libro, ¿cierto? Y lo leíste, ¿y qué pasó? No entendí nada. ¿Nada? No, nada. Porque precisamente el conocimiento es un conocimiento que se llama conocimiento velado. ¿Por qué el conocimiento es velado? Porque en el momento en que la persona va adquiriendo las capacidades para reconocerlo, tiene 2 caminos. O pasa por encima de todo el mundo, porque sabe más, ¿sí? O pasa por encima de todo el mundo, o hace uso de ese conocimiento para bien de sí mismo y para bien de los demás. Entonces, a medida que uno va adquiriendo el conocimiento, uno va adquiriendo esa responsabilidad. Las decisiones que yo tome en la vida, las tengo que respaldar en base de algo. Por eso coloqué un adicional a lo que habían colocado del texto. Les dije, les coloco este adicional, ¿sí? ¿El adicional qué es? Que no son solamente palabras, sino que tiene que haber una razón de ser para el acto. Cuando yo haga el acto, cuando yo ya tome la decisión, cuando yo me defina en el momento, ¿sí? Porque los procesos son tan terribles que solamente su corazón puede comprenderlo. Y si uno no tiene de dónde agarrarse, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un proceso bien duro, se pierde. se vuelve ¿qué? Enloquece. Se enloquece. Así está todo el mundo. Por eso es que el mundo se mata, ¿sí? Acaban con los hogares, todo. Porque es demasiado, ¿cómo le dijéramos? Desconcertante. Es demasiado desconcertante.
Por ello el mundo está condenado, porque los procesos son extremadamente desconcertantes. Entonces, cuando uno va dando el conocimiento, chicos, no es solamente decirlo, sino es que ustedes vayan a través de la experiencia del yagé, de sus propias vidas, lo vayan teniendo muy presente todo el tiempo. Entonces uno habla, tienes la libertad. ¿Quién te otorga la libertad? ¿Quién otorga la libertad? La conciencia. El principio, porque por ahí tenemos que empezar. La libertad la otorga es un principio. Si ese principio no existiera, ¿qué pasaría con nosotros? Estamos condenados ¿A qué? a seguir la voluntad ¿De quién? de Dios. De Dios. De Dios. Sí. Muy bien. Eso es lo que necesitamos que nosotros asimilemos, ¿sí? O sea, el principio tampoco, el mal no lo podemos condenar por decir que es el mal. Porque si nosotros condenamos al mal, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos negando nuestra libertad. Nos condenamos a nosotros mismos, ¿sí? Y si aceptamos la libertad que ese principio nos otorga, ¿qué pasaría con nosotros? Nos volvemos esclavos de ese principio. También nos volveríamos esclavos ¿de quién? De Dios, ¿sí? Entonces ahora les hago una pregunta. ¿Para qué Dios hizo los principios? Para la definición del mismo ser, definición. ¿Qué más? Necesito más profundidad. Si nosotros no podemos culpar a los principios por lo que ellos son, ¿sí? ¿Cuál es la intención que Dios los haya creado? El hombre comprende su origen. Que el hombre comprenda su origen. Esa es una razón profunda. ¿Qué más? Que los comprenda en sí mismo. En sí mismo. En sí mismo. De su propia naturaleza, de parte del equilibrio, de lo que somos y de lo que es la divinidad en sí. ¿Para qué? O sea, miren que son muchas preguntas que son muy cauciosas. Pero esas preguntas se hacen no para yo decir, es que yo sé. No es para yo engrandecer mi ego, ni volverme prepotente con ustedes, ni hacerlos sentir más chiquitos, ¿sí? Esas preguntas cauciosas se hacen, capciosas se hacen, es para que ustedes se obliguen a comprenderlo en su corazón, ¿sí? Y que no se convierta simplemente en bla, 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 bla. Porque la mayoría de las sectas, libros y religiones, como le pongamos los nombres, es mucho bla, 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 pero en el desarrollo las naturalezas no se transforman, cambian, que es diferente. Entonces hoy estoy en la calle fumando bazuco y más tarde soy fanático de una religión cristiana. ¿Qué hizo la persona? ¿Se transformó? ¿Cambió? Y en el fondo, ¿qué sigue siendo? Lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Solamente que cambió el escenario, ¿sí? La ciencia lo que busca es que las personas tengan las herramientas para buscar la transformación, transformarse. ¿Transformarse en qué significaría? Que esa fuerza no lo doblegue, ¿no? Trascender. ¿Transformarse en qué significaría? Es definirse. Es comprometerse también con lo que se siente, con lo que se cree, con lo que se comprende. Porque ya dejaría de ser un camaleón que cambia de escenario y... ¿Qué diferencia hay entre transformarse y cambiar? Transformarse sería como reconocerse conscientemente. Ahí está involucrada es la conciencia. Cuando tu naturaleza se empieza a transformar, la conciencia misma no le permite ya ser quien era, porque ya no le encuentra sentido a hacer lo que hacía. Ya es consciente, o sea, ser consciente es que él en su corazón lo siente
no es una acción que se piensa. No es, uy, no hago eso porque es que eso no está bien. Y si no lo siente, En algún momento lo va a hacer. en cualquier momento lo tiene que hacer. ¿Sí? Porque su naturaleza todavía no lo siente. No lo ha trascendido. ¿Sí? Que la trascendencia consiste es en que su naturaleza ya lo ha podido transformar. ¿Sí? Ahí se puede hablar de comprender. Comprender, es que la conciencia es comprensión. Es que es más, comprenderlo todavía no alcanza a estar dentro de la transformación. Porque es que comprenderlo es a veces, es decir, sí, eso está así, sí es así, pero realmente es algo que usted siente en su naturaleza que ya no hace parte de usted. no hace parte de usted. Muy bien, ¿sí? Ya no hace parte de uno. Entonces uno recapitula lo que uno fue cuando tomaba, antes de que tomaba yagé, después de que conoció el remedio, después de que ya empezó a meterse en la ciencia. Hay muchas cosas que ni siquiera ya nos acordamos que era lo que sentíamos cuando lo vivíamos, ¿sí? ¿O te acuerdas ahorita? ¿Sí te acuerdas? Vagamente, pero no. Vagamente, ¿sí? Porque la naturaleza ya ha hecho esa transformación. Por eso no es acaparar un conocimiento, que eso es lo que pasa en muchas sectas, vuelvo otra vez a los mismos nombres, ¿sí? O logias, que hoy en día la gente, la gran mayoría de la gente, no digo que sean todos, no realmente hacen uso de ese conocimiento para que su espíritu sea consciente de él y lo comprenda, sino simplemente es un conocimiento que está ahí, como para uno simplemente saber que es así. O volverlo un escudo. O volverlo un escudo, o una forma de evadir lo que realmente uno es. Por eso cuando uno va y se enfrenta a las situaciones, uno no las puede trascender. Cuando uno ya vive la situación, ya la situación no lo va a afectar de la misma manera. Puede hacer que sea muy chocante, muy doloroso, pero no lo deja renunciar. ¿A qué? ¿A qué no lo deja renunciar? A volver a caer en el error. No lo deja renunciar a sí mismo. ¿A ti no cabría la aceptación? Lo que pasa es que esas palabras muchas veces son como renuncia que uno hace a realidades que son muy crudas. Yo se les puedo hablar de muchas realidades crudas. Ustedes quedan, ¿sí? Como, ¿y eso cómo lo mastico? ¿Sí? ¿O cómo voy con eso para la casa? Rayado, volqueteado. ¿Uno cómo se siente en ese caso? ¿Como un qué? Como un gusano, ¿sí? Como un ser que no sirve para nada en esta vida. Porque puede ser tan cruel el conocimiento que uno no ha asimilado todavía, que uno se siente totalmente condenado. Uno se levanta por la mañana y uno le dice, no, pero es que usted tiene que levantarse, hacer esto, si está con su pareja, esto, si en la vida es esto. Y uno cómo asimila esa responsabilidad. Ahora, ¿cómo asimilamos la responsabilidad del conocimiento del ego? Si todavía no podemos asimilar qué es Dios en todos sus conceptos. O cómo asimilar la responsabilidad ante la responsabilidad. Es que el conocerlo es una responsabilidad. Y el aplicarlo y vivirlo se convierte en esa otra responsabilidad que es con uno mismo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en estas ciencias? Que el conocimiento como tal no me va a cambiar. Primer punto. Cuando yo esté evidenciando los procesos, debo apoyarme en las personas que pueden tener más conciencia para darme la forma de poder asimilarlos, para yo extraer esa comprensión o esa conciencia que necesito para poder trascenderlo.
porque es como una mutación que ocurre en ese momento. Entonces, estoy evidenciando algo muy crudo, la muerte de un ser querido, y uno le dice, no sufras, si eso es natural. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Pero uno no puede dejar de sentir ese sufrimiento y ese dolor, porque uno todavía no ha encontrado las bases suficientes para asimilarlo. Porque en el momento en que más se comprueba el ateísmo, es cuando uno está en contra de la voluntad de Dios. Pero uno, ¿cómo reconoce la voluntad de Dios? Si no reconoce desde un comienzo cómo es su manifestación en la existencia. Ahí se hace totalmente complejo, porque uno no sabe cómo digerir eso. Por eso los conocimientos, yo antes de poder decirles a ustedes, venga, vamos a trabajar sobre la disolución del ego. El ego es esto, esto. Todo el mundo se hace preguntas. ¿Y dónde está el ego? Esa es la primera. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Sí? Ahí sí respondan esa pregunta. Finalmente, No puede ser conceptual. No puede ser un concepto, porque es que es como decir que está haciendo calor. ¿Dónde está el calor? Sí, yo lo siento, pero ¿dónde está? ¿Y por qué se provoca el calor? ya que está ahí, no está. Sí está. Está. No puede decir que no está porque lo sientes. Lo está viviendo. Lo está viviendo. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Ve? Por la vibración, el magnetismo, la luz astral, por todos esos sucesos. Y nos tocaría desglosar todo otra vez para identificar que sí, sentimos calor porque hay una razón. Es que no es un concepto racionalizado. Y ahí es donde a veces uno se estrella, porque todo lo quiere entender con la mente racional. Y entender un punto, el cómo, cuándo, por qué. Y no todo es así. No todo es así. O sea, sí hay un cómo, un cuándo y un por qué. Sí, pero no es un concepto, a lo que me refiero es que no es un Pero no lo puede uno extraer simplemente de la mente. Sí. En un libro de Samael yo leí que el ego habitaba en el órgano conactiguador, pero igual deja... No Pues mándeselo a operar. Sí. Todos quedamos santos. De una, ¿sí o no? Igual no deja de ser un concepto plasmado que uno sin comprensión. Sí, no lo lleva. Si tienes un mal de amor, pues vaya, hágase un trasplante de corazón y santo remedio. Se te curaron todos los males de amor. ¿Ve? Porque esa asimilación del raciocinio que tenemos que nosotros dar ese salto, no todo es racional, no todo es mental, ¿sí? Romper con los esquemas del intelecto. Ellos son las limitaciones que nosotros tenemos para poder adquirir la naturalidad. Ser naturales. Yo leo libros y hago todo, pero yo me comporto naturalmente. En el trabajo, con mis seres queridos, en la vida, todo. O me han visto acomplejado por algo. ¿Sí? Y no es algo que yo aparente, es algo que la naturaleza misma ha formado en mi naturaleza, la existencia. Porque uno debe ser ante todo una evidencia de lo que se está explicando. O sea, todos esos principios se pueden reconocer. Pero hay una exigencia que a nosotros nos pide la ciencia, que se llama la atención. Ser atentos, estar atentos en todas las acciones de nuestra vida, estar atentos en cómo hablo, cómo pienso, cómo siento, ¿sí? Si yo no estoy atento, no voy a encontrar el origen de las cosas. ¿En dónde? ¿El origen de las cosas en dónde? Dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Porque si no comprendemos el origen de las cosas en la existencia, por ende vamos a pasar por encima toda la vida.
No vamos a desglosar por qué cada uno piensa como piensa, hace lo que hace, vive como vive, siente como siente. Sino que cuando ya se dan cuenta están Es que eso es, o sea, como una pelotica dando vueltas entre la tierra. los momentos que uno ve atento son centésimas de segundo porque es que ya uno lo coge en un... No, es que la atención no es que usted esté como un zombie así. No. Estar atento. ¿Sí? No. La atención consiste en que así como nosotros debemos de desglosar el reconocimiento de la existencia, asimismo debemos desglosar nuestra propia naturaleza. ¿Cómo se manifiesta en mí el genio? No, pues uno dice, no, pues a mí se me sale y puteo y madreo y de todo. ¿Y de dónde empezó? ¿Cómo empezó? Voy y me hago una toma de viaje y llego a la casa en cero. Y llego al mes otra vez vuelto una nada. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los detonantes que hacen que... ¿Cuál es el detonante que empieza a generar eso en mi naturaleza? Por eso se necesita la atención. La atención despierta la conciencia. Por eso los ocultistas dicen, esté atento como soldado en tiempo de guerra. Siempre en guardia. Siempre en guardia. Despierto en la vida, en el trabajo, en la casa, consigo mismo, en todo lugar. Para que cuando las cosas se manifiesten, nunca te cojan por sorpresa. Nadie está diciendo que uno no lo va a vivir. Cuando a mí me dijeron, la muerte está en tu hogar, sabía que iba a morir alguien, no sabía si era yo o quién de mis seres queridos, pero tuve el tiempo suficiente para poder empezar a desglosar todo lo que iba a suceder. Me preparé para ello y cuando lo confronté, la divinidad me permitió que yo lo viviera y que el ser querido lo viera. Yo lo viví y él lo vio. Y si hubiera sido al contrario, él lo vive y yo lo veo, ¿qué creen que pasa? No se hubiera podido desprevenir. El ser querido se hubiera muerto. La vida es así, muchachos. Cuando uno lo cogen desprevenido, puede hacer que no haya marcha atrás. Lo cogen a uno mal parqueado en una moto y ¿qué pasa? Se lo levantan. Se muere. O sea, usted coge y prende esa moto y se va a la calle y usted no sabe si vuelve o no vuelve. ¿Qué tienen que hacer para manejar una moto? ¿Cómo tienen que andar? Atento. Anda en cicla, ¿cómo tienen que andar? Atento. Bajando las escaleras del edificio y se resbaló y quedó parapléjico. ¿Y qué puede hacer uno? Peló las patas en el baño, ahí quedó muerto. Por eso la atención es como una regla que el ser humano debería tener. ¿La atención es lo mismo que la autoobservación o es diferente? Hace parte. Sí, hace parte, porque la autoobservación es parte de la atención. Cuando te autoobservas, estás viviendo las cosas, cómo lo hago, cómo vivo, cómo siento, ¿sí? Y la atención es de dónde se originan esas cosas, ¿sí? Y cuando suceden, existe la autorreflexión. Ahí es donde uno realmente empieza a reconocer qué es lo que pasa. Entonces, mezclemos todo. ¿La atención qué es? Pongamos un ejercicio de la atención. ¿Qué hace la atención? Observar. Llegamos, nos tomamos una copa de aire, ¿sí o no? No una totum, una copa. ¿Cómo queda uno? Más que en cero, ¿sí o no? Queda angelical, ¿sí? Y empiezan los procesos.
¿Qué creen que es una de las cosas que nos ayudan a nosotros a identificar los procesos? Creo que normalmente en la atención uno se da cuenta cuando uno está concentrado. Pero empecemos el ejercicio. ¿Cuál es una de las cosas que nos permite a nosotros identificar los procesos? Los pensamientos. Una, los pensamientos. Pero los pensamientos, ¿dónde se originan? La mente. En la mente. ¿Y qué es la naturaleza de la mente? La naturaleza de la mente es ¿qué? Aire. ¿Qué más? Emociones. ¿Cómo? Mecánica. O sea, ¿sí ven que sí sabemos? Porque hay muchas cosas que les estoy preguntando y la tienen clara. Entonces, una de las reglas para uno adquirir la atención es observar los estados mecánicos de la mente y de los pensamientos. Si uno se suelta de los estados mecánicos, entonces uno no está aprovechando lo que la misma divinidad le está mostrando. Por eso no existe nada en la vida que no venga de la voluntad divina. Porque la voluntad divina lo que hace es que cuando una persona está expuesta a algo, siempre le van a estar mostrando cómo se desarrolla el proceso. Porque es ella la que le está enseñando. A través de todas las inteligencias de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuál es la otra manifestación que nos permite a nosotros estudiar la atención? ¿Cuál otra es? Sentir. O sea, lo que uno siente en esos momentos. Vayámonos un poquitico todavía más racional. ¿Qué más nos permite a nosotros identificar? Sensaciones, Como- estímulos. Como Más expresivo en la naturaleza, ¿cuál sería? como no juzgar lo que Las se reacciones. estímulos. Los sueños. O sea, fíjese que la naturaleza tiene universos por los cuales a nosotros nos van mostrando. Y todo comienza siempre con cosas que demasiado sutiles. Que es donde siempre la gente se cuelga y se confía. Porque uno cuando empieza a tener pensamientos como pueden ser lujuriosos, pueden ser egoístas, pueden ser frustrantes, como hoy tengo pereza. O sea, ahí te estás frustrando a ti mismo, porque te sientes ya incapaz de levantarte e irte a trabajar, por ejemplo, o de inclusive hasta lavar la ropa. Ya uno está diciendo, tengo pereza. O se genera un conflicto nomás con algo tan elemental. Cuando ya uno identifica que hay algo que no te cuadra ahí, porque lo que uno tiene que siempre buscar cuando te tomas una copa de yagé es conservar ¿qué? ¿Qué creen que uno busca conservar cuando toma yagé? ¿O por- ¿Qué más? Manejo. ¿Qué más? dinamismo. La armonía. Cuando la gente ya ve que la vida está en caos, uy, hermano, venga, me voy a tomar una totuma. Denme una totuma completa, quiero hacer una buena toma. Es porque ya uno ve que hay algo que no encaja en la armonía. ¿En la armonía de quién? Esa persona. ¿Y de quién más? El entorno. Del entorno. Cuando no hay armonía en el entorno, cuando se empiezan a desencajar las cosas, esté atento, le están advirtiendo que algo va a pasar. Por algún lado le van a dar. Por la economía, por la salud, por lo afectivo, por lo mismo espiritual. Entonces ya después uno le da pereza estudiar o hacer una meditación o trabajar en sí mismo. Y se lo empieza a tragar uno la vida de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Y cuando menos se comporta uno igual que siempre. No ha pasado nada. Estoy otra vez en cero, pero a la inversa. En el caos. Entonces, esa es una regla. ¿Qué otra cosa nos empieza a nosotros a evidenciar los procesos? Ya dijimos que la mente, ya dijimos que los sueños, ¿qué más? Las situaciones. Las emociones. Las mismas circunstancias. ¿Sí?
se empieza a generar conflictos, se empiezan a generar distanciamientos, ¿sí? Se empieza a generar una falta de comunicación. Ya no me entienden, yo ya no entiendo. Llega un punto en el cual uno ve que no encaja ni en el trabajo con nadie, ni en el hogar con nadie, ni consigo mismo. Cuando menos se da cuenta, ni siquiera consigo mismo se aguanta. Entra en la confusión. ¿Sí? Entonces, fíjense en que la espiritualidad, más que compleja en su conocimiento, es extremadamente sencilla en su práctica. Ahora, ¿para qué sirve ese conocimiento? ¿Cómo enlaza uno lo sencillo con lo complejo? Para que a nosotros, cuando nos hagan una pregunta, no tengamos que recordarlo, sino simplemente ¿qué? Sentirlo. Porque cuando se lo dicen a uno, es chocante. Cuando uno le saca los trapos del sol a alguien y se lo dice de frente, es chocante. Porque ¿quién está escuchando? En ese momento ya está el ego, actuando, pensando, orando, haciendo, viviendo, sintiendo. ¿Dónde está el ego? ¿Dónde? Léanse todos los libros de Samael y todos los libros de ocultismo, a ver si en algún lado le dicen dónde está el ego. Le dicen que en el órgano condartiguador. Es un concepto que atañe a una fuente, pero no a lo que a mí me corresponde. ¿Sí? Entonces seguimos. Ya sabemos que la mente nos puede a nosotros ir mostrando a través de los procesos mecánicos. Ahora, bueno, hago una pregunta. ¿Cómo es ese proceso mecánico? Se repiten los mismos pensamientos. ¿Son los mismos pensamientos o? ¿Los mismos o? Similares. ¿Sí? Son similares. Por lo menos, póngase en una situación cualquiera. Pongamos una situación. ¿Cuál ponemos? Estrés. Agarrarse uno con el jefe. Bueno, agarrarse uno con el jefe. Agarrarse uno con el jefe, ¿qué es? ¿Qué es agarrarse con el jefe? Uno sale mal, sale acá, sale todo Es que eso. por lo general cuando uno se agarra con el jefe se está agarrando con todo el mundo. Pues sí, pero bueno, hagámoslo. ¿Qué es agarrarse con el jefe? ¿Qué es pelearse con alguien, pero esta vez hagámoslo con el jefe? ¿Qué es agarrarse con el jefe? Usted puede pelear con alguien, pero ¿qué es agarrarse con alguien? Pues, es que lo puede estamos ser. de acuerdo. De pronto, o sea, el jefe puede estar demostrando la verdad de que no, de pronto, pues, en algún error que uno tiene y uno no acepta los errores. O puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario. Es un choque, igual es un choque entre dos pareceres. Sí. Como una defensa de quién... ¿Qué es tener una diferencia que yo tengo que conciliar y qué es agarrarse con alguien? Diferente. Pues, empezando que Mano de obra para las bajas. Ay, la rapa, cuidado. Me ponga bravo. ya la vamos a bajar. ¿Verdad? Ya la vamos a bajar. Ya está ahí. Ya o ya. Se le salvó la cabeza. Esa tiene decir. Ya es compensado. No, pues eso es sexo conveniente. Energético. La tercera. La energía de lo Primera cuando me dijiste que estabas. La tercera La segunda.
Bueno, y la tercera, Sí, caben ahí las sillas o tocará. Buenos días. No, sí, tranquila. La verdad es que la casa tiene poquitas sillas. Las dejamos por acá, ¿no? Pues si faltan, vamos sacando, si no, no. ¿Cómo vamos? ¿Me dice, Gloria? Esas sillas quedaron horrendas ahí. Déjala por acá. El sentido estético de la Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias a Dios. Hola. Creo que el... Nos va a tocar ir al mercado de las pulgas a conseguir nombre. ¿No ha llegado? Está grave la sierra sin agua. Por acá no nos han dejado de botar agüita. Ay, Andrés, sí. Y Andresito, me dices cómo para saludar. Para saludar. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es? Ay, hola, bueno, entonces sigamos. ¿Qué es agarrarse con el jefe? ¿Y qué es conciliar una diferencia? Pero si el jefe constantemente está manumbrado, Pues es que... eso también puede ser un detonante. Porque puede ser algo más de pronto kármico, que viene como un conflicto que tiene de pronto con los jefes, o puede ser simplemente una pelea con más... Agarrarse con alguien o agarrarse con un jefe es no tener los conceptos claros y definidos de qué es lo que yo voy a conciliar. ¿Y por qué no los tengo claros? ¿Y por qué no los tengo definidos? Igual agarrarse con alguien es como un detonante de cosas que ya han venido pasando que no tienen nada de claridad. ¿Y qué faltó ahí? Atención total. Además, cuando te agarras con alguien, tú no, lo último que piensas es remediar. Tú llevas tu razón y vas a defender tú. Ya lo que le gusta el choque, ya está. Por eso, pero fíjese en cuál es el principio de eso, cuál es el comienzo. O sea, el comienzo ¿dónde radica? Entre yo conciliar algo y agarrarme con alguien. ¿Dónde radica? Hay que hablar que... le tocan a uno no le huele, ya a uno no le parece. Es que desde el comienzo yo nunca comprendí por qué sucedió lo que sucedió. Simplemente ya cuando estoy en el ruedo de explotar o de entrar en conflicto, nunca le vi patas y cabeza a todo lo que está sucediendo. Nunca vi el comienzo. Cuando uno se va a, digámoslo, a llegar a una conciliación con un gerente, el primer error que uno comete, ¿cuál es? Perdón, Gatico, ¿estás hablando por algo que te pasó a ti? No, en general, no, por eso no es, sí, es en general. O sea, estamos hablando, no, sí, qué pena. Estamos poniendo un ejercicio en el cual estamos hablando de qué es la atención, ¿sí? ¿A qué lleva la atención? ¿sí? La atención, Atención. o la tensión. Atención, con A.
tensión es con T Sí. al comienzo y la A, tensión es con A al comienzo. Yo soy re malo para hablar a veces, pero bueno, hay algunas no me descacho. ¿Sí? Entonces, la atención es la que me permite a mí identificar que todo lo que yo haga con todas las personas de este mundo, hasta con el panadero o con quien sea, yo voy identificando realmente cuál es mi afinidad con las cosas. Si yo no afino con lo que hago, ¿por qué no afino con lo que hago? Y si no afino con lo que hago, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Quién me puso a hacer lo que estoy haciendo? A veces la necesidad. La situación. ¿No me? Pues si yo lo veo así nomás, pues sí, la necesidad. O Pero me O refiero la vida, pero yo ¿qué otra palabra le puedo colocar? Destino. ¿Y qué más? Una recurrencia, por ejemplo. ¿Qué más? Merecimientos. Dar. El karma. Si yo me pongo a definir al detalle las cosas desde un comienzo, yo digo, bueno, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Sí? ¿Por qué tengo la profesión que tengo? ¿Por qué he vivido las circunstancias que he vivido en el entorno con lo que en lo que yo me estoy desempeñando? Desde un comienzo, ¿desde dónde nace eso? Yo desde niño yo ya sabía a los 10, 12 años que yo iba a ser o vendedor o profesor. Y la tenía clara. Y mi forma de desenvolverme en la vida siempre fue como asimilando eso que mi misma naturaleza me permitía hacer. Entonces hay muchas cosas que las personas pierden de niños. ¿Por qué? No estar atentos. Por no estar atentos. No lo tienen claro. ¿Sí? O sea, la atención no lo puedo catalogar como una virtud, sino más como una cualidad. ¿Sí? Que me lleva a poder desarrollar cualquier virtud. Y esa cualidad corresponde a la inteligencia. Cuando nosotros estudiamos la naturaleza del ego, si no somos inteligentes, ya van por dentro. Porque en la vida se debe ser demasiado inteligente para hacer buen uso de la sabiduría. El conocimiento es la sabiduría. Pero si yo no tengo inteligencia, no aplica. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cuando tienen una confrontación? Terminan en choque. Pero si uno es más centrado, ¿Qué tiene que hacer el que está más centrado? No se deja meter, no se deja entrar en ¿Qué tiene que hacer el más centrado? respirar, ignorar. Ve, a mí me gusta hablar mucho de mis sucesos, de mi vida, porque mi vida, no sé, creo que yo parecía Tintín, el de las historias de cómics, que le pasaba de todo, ¿sí? ¿Nunca se escucharon una historia de Tintín? Ese mal le pasaba de todo. Yo fui a una taberna, bailaba, chévere, todo. Una chica se fijó en mí. Cuando yo salí de la taberna, yo estaba con mis amigos y ella llegó y volteó y me dijo, y le dijo a ellos, cuídenmelo. Y yo, cuídenmelo. Ya con eso me llamó la atención. Ya ahí quedé enganchado. Cuídenmelo. Yo pues ahí me fijé en ella. Después yo iba a la misma taberna a bailar y me la encontraba. Pues ya como ella generó ese lazo, esa relación conmigo, yo empecé a acercarme a ella, bailábamos todo eso, y ella tenía 2 hijos. Por eso le decía cuídelo. Por eso le decían cuídelo porque ya sabe lo que cuídelo porque ya sabe lo que le va a llegar. Sí, ella la tiene clara. Sí, ella sí la tiene clara. Uno de chino es pendejo, las mujeres no. Bueno, yo creo que uno llega viejo y todavía sigue siendo pendejo. Sí, por eso. Sí, ¿sí o no? Ya tenemos el diploma, ¿sí o no? Ya. Sí, por eso.
Omar ya tenía máster en huevón y todo. Él decía, ya tenemos el diplomado en huevones. Yo seguí relacionándome con ella y la china me encarretó. Empezó a contar su vida, cómo era, todo, cómo el man le pegaba, de todo. Y yo iba y ella trabajaba, y yo iba al trabajo y el man la estaba encendiendo a pata delante mío. Es un man re cafre. ¿Sí? Y ya le había hecho 2 chinos. Y yo me seguí metiendo con ella y todo eso, y a mí me lo advirtieron, no ojo con ese man. Pero uno no está atento. O sea, si hay tantas mujeres en el mundo, vamos a enredar con una mujer así. Cuando salí un día de la taberna, preciso de ese día iba solo. Se me lanzó un man por detrás, me cogió del cuello, me corrió la cara así, y el man venía por el otro lado y me pegó un golpe en la cara. Y allá caí de rabo. Eran 15 manes que me iban a encender. Yo no sé, me levanté rápido, salí corriendo y me fui por mis amigos. Y se arma la hijo de madre ahí. Todos mis amigos a encenderse con todos los manes. Y ahí ni qué pasó. Terminé metido entre todos los manes, parándolos para que no se agarraran. No peleen, no peleen, no peleen, no peleen, no peleen, no peleen. Yo no sabía ni siquiera por qué reaccioné de esa manera. Pero yo no quise que nadie peleara. Y nadie peleó. Hasta ese día, santo remedio. ¿Sí? Uno no está atento en la vida. Yo viví cosas muy peligrosas, porque yo viví en un ambiente muy peligroso. Y viví cosas que solamente Andrés sabe, Palomita sabe, cosas terribles, muchachos, terribles, ¿sí? Porque la vida a mí me tenía siempre al borde de la muerte, en todo lo que yo vivía. O sea, ustedes no saben que le pongan a ustedes un revólver en la cabeza, lo metan para en la cuneta a matarlos, ustedes no saben qué es eso. ¿Sí? Por eso yo soy un hombre vivido. Pero tenía una gran ventaja, que yo era muy atento. La vida me hizo ser atento. Yo, donde no me tenía que meter, no me metía. Porque sabía que de eso dependía mi vida. Ustedes no saben qué es ver a un man golpeándolo entre 150 personas, boleando piedra, palo o agarrándose en un poconón de pandillas. Y uno por allá en la mitad así. O peor aún, un loco viendo. Por ahí armado y... No, mano, es que ¿para qué les cuento lo que yo llegué a vivir en la vida? ¿Sí? Son muchas cosas que a uno siempre le van a advertir. Que cuando pase, no hay marcha atrás. Pero ¿quién está involucrado en todo eso? ¿O qué está involucrado en todo eso? La divinidad. Llámese mal, llámese bien, llámese lo que sea. Pero tenemos algo que solamente nos corresponde a nosotros. Nuestro libre albedrío. La decisión de hacer. ¿Sí? El libre albedrío. Y si nosotros no tenemos bases en nuestros corazones para hacer uso del libre albedrío, nos podemos condenar. Terminamos y... ¿Qué dicen los maestros, los grandes sabios? A Dios se conoce por sus leyes. ¿Sí? Se reconoce por la misma creación de su existencia. Y se realiza en su naturaleza. Si nosotros somos inteligentes, la vida no nos coge por sorpresa. Pero normalmente eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque no estamos atentos. Porque no estamos atentos. O porque nosotros Llevamos hace estamos rato el tema de hoy, ya tratando de ir
o sea, salir un poquitico de la parte macro, a ir un poquito a la parte micro, ir reconociendo de qué manera vamos a poder confrontar esa naturaleza egoica. Uno de los temas es ese, la atención. O uno cree estar atento y pueda que esté atento, pero no a lo que debe estar atento. No está atento. No No está atento. Si el ladrón está atento en cómo le va a robar el billete al man, pues sí, el man está atento de cómo robar el billete al man, pero no está atento en lo que eso implica frente a una ley. Porque el que roba... A mí me enseñaron una regla. El que roba pierde 3 veces por ley. ¿Sí? El que roba pierde 3 veces por ley. Entonces, si uno sabe que por ley robar no le va a dar ningún beneficio, ¿qué hago yo? Pues no robar. Gatico, ¿y por qué 3 veces? Es una regla, es una ley. La ley divina. La ley divina es eso. O sea, es una matemática divina. Que si tú le quitas a alguien, a ti te quitan 3 veces lo mismo. Ahora, si uno hace algo muy inteligente es, si a ti te roban, ¿tú qué haces con eso que te sucede a ti? Sé inteligente, a ver. Inspírate. Si hace uno uso de la ley. Pues dejar que la misma compensación pague al ladrón, ¿sí? O sea, pues le va a ir peor que a mí, o sea, yo perdí, pero a él le va a ir peor. Bueno, y si no lo haces así, ¿de qué otra manera lo puedes hacer para que sea más inteligente todavía? No dejarme robar. O lo otro de pronto Pero es- Ya está por dentro, ya la robaron. ¿Qué vas a de hacer? pronto es cosas que uno no se necesitaba y le tocaba, sí, que ya necesitaba que lo robaran a uno ya. ¿Qué haces con eso? Pues ya, pues. No, pero relata A mí cuando me robaron la moto, listo, ya asumí la pérdida y dije, Dios mío, perdónanos. Igual están confundidos. Listo, lo perdí. Sé más inteligente todavía Puede que asumir como uno pagar una deuda que uno tiene. Hasta equilibrando. Entonces, ¿Qué hace uno cuando lo roban? Entonces, echarle madrazo. no, ¿qué hace? ¿Qué está uno pagando? Aceptar la voluntad divina que está uno Entonces el robo en qué lo tienes que convertir? En un beneficio. ¿En una? pagando. En una ofrenda. es como... ¿A qué estás haciendo esa ofrenda? Conscientemente, ¿a qué le estás haciendo esa ofrenda? A la divinidad. Al karma. ¡Wow! Es que Los dos. A la ley, porque la que no es una ley. Ahora, si tú eres consciente de que estás haciendo una ofrenda al karma, ahora ese karma, ¿qué te va a decir a ti? Debes menos. Está compensando. Pues que ya no debo porque ya estoy pagando mi ofrenda. Que no lo veo. No se van a salir a la calle que lo roben cuando les digan eso. Porque si la divinidad no es estúpida. Uno tiene que ser inteligente con lo que se aprende. Cuando a ti te roban y ofrendas eso a tu karma, te compensan el triple. Es Yo pierde el tengo triple. como una anécdota que ¿Y ese triple en qué creen que puede ser compensado? ¿En más dinero o en qué? felicidad también. En lo que sea. Humildad, ¿sí? Amor, ¿sí? En lo que pueda uno necesitar. Más no lo que uno quisiera. A mí me han robado y me ha ido re bien haciendo eso, se los aseguro. Eso se puede hacer así, como haya sido así. No quiere decir que uno vaya a No, porque es un acto realmente consciente en el momento. O sea, por eso, o sea, si a mí me robaron hace 2 años, ya no vale. Ya no aplica. Ya no Pero no puede pegar. No, porque tendrías que revivir el estado del dolor que sientes en la pérdida. Le tocaría Y ahí, borrar es que es eso, el o sea, chicos, por eso les digo, esto no se trata, ¿sí? Esto no se trata de hacerle trampa, a la ¿cómo ley. es que se dice eso? No se Hacer- trata hacer- tampoco de negociar con la ley porque eso se tiene que sentir como algo natural. Por eso, Como O sea, cuando me robaron mi PIN, yo ya sé que vayamos ya a estaba ese punto haciendo una tan, negociación internamente. vayamos a ese punto tan importante, ¿sí? Al punto. Ojo con eso. O sea, para la divinidad
lo concluyente en la conciencia es en el momento en que la persona está sumergida en los estados, En la situación. en el estado. Porque el estado es el que le permite a uno realmente extraer de su interior quién es. ¿Sí? Eso es la ventaja que tienen esos estados. Por eso son estados. Estados en los que puedes entrar en conflicto, estados en los que puedes entrar en desconcierto, ¿sí? Es un estado. En ese estado, lo único que realmente vale es lo que tu corazón sienta, ¿sí? Es eso. Si en ese momento uno lo aplica con muchísima conciencia, amor y claridad, eso obra. Yo no sé si hoy en día, hoy yo estoy acá parado haciendo esto por una decisión que tomé un día en la vida. Y fue el día en que yo decidí, en esta empresa me quedo, pago una penitencia, aguanté y conocí a mi instructor, yo hoy en día estoy haciendo lo que hago. Tal vez uno dice, bueno, de pronto otra circunstancia lo puedo llevar a lo mismo. Pero yo digo que la matemática divina es única. El que está preparado lo siente, lo vive y lo es. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me robaron 400.000 pesos cuando llegué en el terminal. Pero yo, o sea, todavía me siento afectado por eso. O sea, uy, madre, ¿por qué? Observen eso, todavía al hombre le duelen los mismos 400.000. ¿Sí me entienden? Quedó pegado al delito. La comparación que me pasó. Sí, claro. A mí me pasó que mi hermana me dijo que se encontró un celular. Entonces me dijo que se lo formateara y todo eso, que se puede utilizar. Y yo le hice el favor y pues me quedó gustando el celular. Yo le dije, véndalo. Y pues me lo vendió barato. Y yo, me vendió barato. Después de eso fue que me llevaron a montar los patios. Nunca me cogen una y fue así de una. Y fueron 600.000 pesos, que siempre fue plata. Fue más. Y cuando me di cuenta, yo me di cuenta que fue por haber hecho eso mal. Esa parte de pues, que era algo que no era de él. Y pues que yo tuve como un beneficio de eso. ¿Cómo así que no era de ella? Porque me encontró. Y ella me dijo eso, tampoco es que yo supiera si en serio se lo encontró, si lo hizo mal o... ¿Me entiendes? No sabía. O sea, no tenía una sana procedencia. Exactamente. Y entonces, cuando me tocó, pues ya lo acepté y pues fue plata. Y me di cuenta que era por eso. Yo, bueno, me voy a comprar más bien un celular bueno con él. Y pues lo que le di gracias a Dios fue que tenía para pagar. Pues la multa, todo. Lo que le di gracias a Dios fue que tenía con qué responder. Pero también me di cuenta que fue como una causa de haber hecho eso. Por lo menos a mí me pasó algo esta semana. Yo tenía la moto con un daño en un rin, estaba roto. Y yo pues ya estaba desesperado, todos los días pinchado porque un rin roto pues baila, échele aire todo el tiempo, ya llevaba como ¿cuánto? Más de 8 días. Ya me desesperé y me dije, me voy a ir al centro a conseguir ese rin como sea porque me dijeron, va, búsquelo en el centro. Entonces me metí ahí entre las ollas, entre los más ladrones y todo eso a ver quién me conseguía un rin. Llegó Palomita, estuvimos ahí a tarde de la noche, yo ya llevaba la plata listo para pagarlo, lo miraron, no, este no es del modelo del suyo, pero lo podemos adaptar, todo eso. Y yo miraba las circunstancias y decía, me siento como un culo haciendo esto. Porque es que yo estoy comprándoles un ring que puede ser de alguien que robaron, que mataron, que algo pudo haber pasado, ¿sí? Y yo a la larga dije, los manes convenciéndome y todo, yo no, definitivamente no, ¿sí? No me sentí bien con lo que estaba haciendo. Al otro día llamé a un tipo que me ha hecho un trabajo bien hecho ahí, ya en ese mismo ring y me ha funcionado por un buen tiempo. Lo llamé, fui, el man me atendió, me dijo, no, sí, no, tranquilo, esto, lo otro, tal, yo le arreglo el ring, le arreglo el otro, se lo pintamos y los dejamos nuevos. Y me salió más barato. Entonces uno muchas veces por el afán, ¿sí?, de que uno esté desesperado por algo, no se está midiendo frente a las acciones que está haciendo. Y se puede uno mismo estar salando. Circunstancias que lo apretan. Lo apretan a uno tanto que uno no encuentra salida por dónde, qué hago, no sé cómo hacerle, ¿sí? Así me cogió por allá cerca del 7 de agosto un man
no vengas, que es que yo tengo unos cosas allí empeñados y solo ustedes que pongan su nombre y empieza a pagar. Y me metió allá y el man, cuando yo sentí era como esa presión. Y el man ahí metiéndome todo eso, era un poco de maquinaria, computadores, un poco como de 2 millones. Me decía, usted pague 2 millones y ya eso es suyo. Pero yo sentía esa presión ahí como que no puedo dar. O sea que yo le dije, no, eso no va conmigo. Cuando ya salí de ese estado, porque eso fue como meterse en un sueño, ¿no? Como que... No, lo deslumbran a uno de una. Lo deslumbran a viéndolo uno. así muy blindado. Y la Si no necesidad, pueda, o sea, y la necesidad de la reconocer gente. la necesidad de la gente y por ahí. Sí, yo ahí me estaban viendo como la codicia. Decía, ¿qué tanta codicia? Ahora, ¿qué hace el ladrón? Porque ese es un sistema de robo, si no sabías. ¿Qué hace el ladrón? ¿Lo cogen a uno qué? Desprevenido, ¿sí me entiendes? Lo cogen a uno dormido en los papeles y cuando menos lo van embolatando uno vaya, pague, no sé qué, tal, se desaparece. A mí me hicieron así pagando un tránsito. Afuera, no, tranquilo que eso yo le hago la vuelta, que no sé qué. Y yo voy, sí, la cola, 3 horas, no dije, hágale. Cuando fui a mirar, vámonos. 800 lucas botadas ahí en nada, por confiado. Y le entregan a uno el papel de tránsito, le entregan a uno todo. ¿Sí? ¿Por qué? Por uno no estar atento. Vea, yo pasé una época que perdí plata de todas las formas posibles, de las más estúpidas, ¿sí? De todas las formas posibles. Hasta que yo dije, no, o sea, pucha, o sea, ya esto es un desencadenamiento que me están mostrando. Eso es estar atento ante la situación y ante la reacción de uno y ante la atención. Hay una regla en la vida, hermano. Nada es fácil. Si te comes el cuento de que es fácil, ya vas perdiendo también. ¿Sí? Uno lo entiende después de que se Que el chance, que la lotería, que toda esa mano de pendejadas que se inventa hoy en día la gente para uno sentir que todo es más fácil. No, hágase la cadena y usted se va de primeras y no sé qué, no, sí, ya me llegó la plata. Y después, carajo, ¿y ahora cómo pago esa plata y embalado? Se mete uno en el gota a gota y terminan amenazándolo de que le van a mandar la moto o algo si no pagan. Y uno no se da cuenta en qué momento el desespero lo lleva a uno a cometer todo ese tipo de pendejadas. ¿Sí? Entonces, por eso la primera regla que uno tiene para empezar a trabajar el conocimiento, el trabajo sobre la disolución del ego y demás, es ser muy atento a los desenvolvimientos de la naturaleza, de uno y de los demás. Porque eso no solo le pasa a uno, a los demás también les va pasando. Y uno tiene que estar atento, no identificarse, no involucrarse. Porque si no termina uno de estar, ¿qué? Desatento. Y termina metido uno en el rollo de los demás. Pues, ya con lo que pasa es que yo, bueno, escuchando lo que dice, el estar atento y el no identificarse a mí me está regulando ahí la cabeza. Una frase que decía la abuela, mi abuela, y es que uno se va de acá porque está pendiente de lo urgente y no de lo importante. O sea, a veces tú comentabas ahorita, el desespero No, de las circunstancias. uno de abuelo dice todos los dichos sabidos y por haber escogido ya se la ha comido, pero bien No, sí, comida. de mi abuela porque ella tenía razón. Pero pues, o sea, es como eso tan obvio que a veces uno se deja llevar por el desespero y es esa reacción mecánica que uno tiene. Pero vea, lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, la abuela a uno le dice eso. Y por lo general, todas las cosas que le dicen a uno los papás, los abuelos y todo el mundo, siempre se escucha como un sermón. ¿Por qué se escucha como un sermón? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque es algo que le aplica. Porque uno nunca toma en serio las cosas. ¿Por qué creen que se escucha como un sermón cuando uno... O sea, usted, vea, si sacamos en internet todos los dichos de la vida, o sea, yo creo que no habrán 1000 lenguas que puedan decirlo. ¿Sí? Todo lo que pueden decir. Pero ¿por qué la gente que dice realmente no tiene valor para uno? ¿No cree que no le va a pasar? ¿No cree que no le va a pasar? Porque es el ego el que está. El ego es el que pone ahí la barrera y no le escucha. Quiere tener uno la razón absoluta. Porque no está atento. No lo ha vivido, no tiene la experiencia. Porque los dichos no tienen trascendencia. No tienen realmente una razón de ser. O sea, sí, es así. Todos los dichos dicen la verdad. Pero ¿dónde está
lo que está de trasfondo en ello. Experiencia, la vivencia. No, o sea, realmente dónde está el trasfondo de las cosas. Yo le digo, estén atentos, pero bueno, ¿cuál es el trasfondo de la atención? El trasfondo de la atención es que nosotros podamos identificar a través de nosotros mismos cómo se desenvuelven los sucesos que me corresponden a mí por destino. O sea, hay un destino que mecánicamente también está impuesto en mi vida. Y yo puedo modificar ese destino. De no caer en las drogas, de no caer en la promiscuidad, de no caer en falsedades, en comerme yo mismo la mentira, en terminar uno por allá deprimido, llevado, en la pobreza, o sea, tantas cosas. O sea, yo nací en la miseria. Y mucha gente ha nacido en la miseria. Y hoy en día son dueños de grandes empresas en el mundo. ¿Sí? Tal vez ese era su destino, nunca sabe. ¿Sí? Tal vez mi destino era ser lo que soy a raíz de eso que yo viví, ¿sí? Pero es que cuando uno está en el momento del proceso, el destino no es matemáticamente igual. O sumas o restas. O sea, tú arrancas de cero, te tomas el yagé, y en un mes o sumas o restas. Y en la siguiente toma, pues ya sabes cómo te va. Por eso mucha gente se le dificulta tomar yagés porque no ha sumado, ha restado mucho. Entonces cuando llegan allá, me da apatía. Ya no me entra. ¿Sí? Porque es consciente que no ha sumado, ha restado. ¿Sí? Y así es la vida, o sumas o restas. Para restar solamente se necesita una cosa: ser bruto. Usted vuelve a ser bruto y usted resta para la vida. Y es fácil. ¿Sí? Pero para sumar se necesita ser inteligente. ¿Cómo desarrollo mi inteligencia? Viendo pornografía, metiéndome un poco de novelas. ¿Eso suma o resta? Resta. Todo eso resta. ¿Yo a qué vengo al mundo? ¿Sí? A meterme un libro de mañana piense que vas a triunfar en la vida. Eso no sirve, porque no tiene trascendencia. ¿Sí? Si yo no soy aseado en el hogar, si yo no soy disciplinado con el hogar, si yo trato a las patadas a todo el mundo, si yo soy arrogante con mis seres queridos, si yo no valoro el corazón de los demás, si yo no soy noble ante la gente, si no soy humilde en mis acciones, jamás voy a ganar. Entonces, ahora sí, voy ante un gerente. ¿Quién es un gerente? ¿Un man qué? ¿Bruto? Preparado. Inteligente. Y si yo voy como una bestia a tirarme enfrente de un bus, me voy a estrellar. Cuando menos pasan por encima de uno y uno, ¿cogió la placa? No. Está en la calle sin trabajo, vuelto mierda. ¿Sí? A mí mi instructor me enseñó una regla. Me dijo, vea hermano, si usted tiene diferencias en su trabajo o en donde sea, irradia amor. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Si tienes diferencias en tu hogar, irradia amor. Conéctate con el corazón de las personas y eso cambia todo, muchachos. Y lo digo por experiencia. Por eso hoy yo soy uno de los líderes de la compañía en la que trabajo hace 20 años. Porque yo nunca renuncié. Si yo sabía que ahí había buena tierra donde labrar, ¿para qué soy tan bruto de salirme de allá en vez de crecer? Agua. Entonces hay un dicho que todo el mundo dice, no, es que hay que salir de la zona de confort. Mola, eso no existe. Yo pienso que es el dicho más, ¿cómo le dijéramos a eso? Un cliché de facilistas, de gente que piensa que, o sea, que no pueden aceptar sus incapacidades de poder ser alguien en donde están. Entonces, no, yo voy a salir de la zona de confort para irme con mi mierda afuera. Eso no es lógico. Se supone que yo voy a salir de mi zona de confort para estar mejor. O sea, me salgo de mi zona de confort para estar mejor confortado en otro lugar.
Es más o menos así. Entonces es ilógico lo que la gente dice, ¿sí? Entonces es porque no reconocen que no pudieron con el reto. ¿El reto cuál es? Llegar a una empresa, no ser nadie, servir para algo, ¿sí? Destacarse con el tiempo y convertirse en un líder. Hágalo. ¿Cuánto se va a demorar? 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, hasta 20 años se puede demorar uno haciendo eso. Por eso es que la gente no es nadie en la vida. No es porque no quieran, no es porque no puedan, es porque no tienen inteligencia, O disciplina. no tienen visión, ¿sí? No son visionarios. Los gerentes, como Nacho, son visionarios y tienen que pasar por muchísimos retos. Sálgase de la zona de confort, Nacho, y váyase, no sé, monte un chuzo en la plaza, invéntese otra cosa, ¿sí o no? ¿Sí? Y manda a comer mierda a un montón de gente. Porque un gerente no conoce la zona de confort. Porque ellos solo reconocen los retos. No conocen más. Ellos no conocen esa palabra. La zona de confort no existe para ellos. ¿Sí? Y pueden tener lo que tengan. Pero les cuesta. Les cuesta de todo. Inteligencia. Ilústranos. Ilústranos, Nacho. ¿Qué se requiere para ser un gerente? Disciplina, inteligencia, liderazgo, desenvolvimiento en todas las situaciones, sagacidad, Constancia, paciencia, tolerancia, ¿sí? amor, mucho amor. Amor, ¿sí? Yo el gerente donde yo trabajo, yo creo que ustedes los que conocen también son unos berracos, ¿sí? Si hacen mandan a comer mierda a la gente, a un gerente no le cuestione eso. En mi empresa hay 5 gerentes, pero hay uno solo que es el representante legal, que es el que tiene que ver directamente conmigo. Yo admiro mucho de ellos porque a pesar de todo lo que tiene hasta aviones, tipo piloto, muy profesional. Es una persona muy sencilla y muy centrada en sí misma. No sé, yo tengo mucho contacto con él y la llevamos bien. De hecho, pues la gente uno también crea enemigos por eso. Porque, hombre, este man siendo mensajero. Porque usted es inteligente, ¿o no? Oficina de gerente y hablas con él, se encierran. No lo hace con cualquiera de 8.000 empleados que hay en la empresa. ¿Por qué yo? El tipo un día me dijo, Tobías, yo no quiero que usted se vaya de la empresa, porque usted es muy, para mí es muy importante, para mí me ha servido mucho. ¿Y qué hago yo? Simplemente hacer caso. Si no es doblegarme tampoco ante lo que él, sí, porque también tenemos nuestras diferencias, pero entonces yo le digo, don Felipe, no, es así, o sea, me parece a mí, él como que, sí, tiene la razón. O él me dice, Tobías, ¿qué hacemos? ¿Ustedes por qué que para un gerente, una persona que hace la labor de mensajería es importante? Pues si tienen todos esos aviones y todo eso, ¿por qué creen que es importante para un gerente hasta un buen empleado que sea mensajero, un buen empleado que sea un vigilante? ¿Por qué creen que es importante? La honestidad. ¿Por qué creen que más? El que impulsa la empresa. ¿Qué más? Nacho, ilustra. Porque es la persona que lo mueve a uno y le da el tiempo, le da el espacio. ¿Qué más? Le ayuda a fluir su empresa, le da... Porque le despierta a uno también la humildad. ¿Qué más? Está en esa parte porque... La regla de oro de los gerentes. Una cosa es un empleado y otra es una persona de confianza. ¿Sí? Entonces a mí el gerente me decía, es que
Tú puedes cambiar a una persona de facturación, tú puedes cambiar a una persona de despachos, la puedes cambiar por otra, ¿sí? Pero es que cuando esa persona ya se ha ganado nuestra confianza, ya se convierte en un individuo de nuestra corporación, ¿sí? Ya no es el empleado, es la persona en sí lo que se está perdiendo. Y a esa persona se le valora más, no por lambón, sino porque el hombre es comprometido con lo que él hace sin codiciar lo que los demás son. Cuando uno reconoce eso en un espacio o en un lugar, uno tiene que pasar por las envidias de todo el mundo, porque nadie va a estar de acuerdo con ello. Y si ustedes ven que hay una persona que el gerente valora, hombre, esa es una buena sombra. Pero si uno va en contra de ella, usted no deja de ser un empleado. Yo me dijo una vez un compañero de Tobías, ¿usted qué hace cuando me implica? Porque me tiene mucha confianza. Le dije, algo estaría haciendo bien. ¿Alguna cosa? Una que otra. Sí, de pronto no todas, una que otra, me imagino que él pensará. Porque si no hacía algo estaría haciendo bien. Entonces, uno se hace frente a un gerente y usted va a generar un conflicto o a conciliar algo. ¿Qué necesitas hacer? A ver, sé inteligente. ¿Qué es lo primero que te va a exigir el gerente? Resultados. ¿Qué más? A mí el gerente una vez me dijo, Argumentos. Argumentos. ¿qué me gusta de ¿Sí? usted? Que usted no tiene miedo ante nadie. Usted se mete aquí a la oficina, asisten aquí lleno esto de gente, llena de plata. Usted no teme ante nada de eso. Lo va a hacer para mí. Muy buenos días, perdón. Muy feliz. Usted sabe que no le va a decir al señor si, no sé, si tengo que ir a pagar la luz, va a decir, huevón, usted ya sabe mirar cómo se las arregla, dígale eso en una reunión de gerencia, ¿sí? Uno debe ser inteligente, debe saber qué día hacerlo, ¿sí? Si usted se va un viernes a hablar con el gerente, pues prepárese porque él lleva 5 días de estrés encima y ahora lo va a coger con la cola larga. Si usted lo hace un lunes y si es festivo, pues de pronto le va bien. Pero tantéelo, porque si de pronto se fue de paseo, ¿sí? De pronto la mujer no lo arropó bien el fin de semana o algo, uno lo tantea, ¿sí? Uno debe ser muy inteligente cuando se dirige a un gerente. O sea, yo les puedo hablar a ustedes acá toda la cátedra del mundo de cómo dirigirse a un líder, ¿sí? Pero lo básico en todo este conocimiento está en que si usted no tiene los detalles por los cuales usted está haciendo lo que está haciendo, ante una persona que sea inteligente, ni siquiera lo va a escuchar. Usted escucha todas las pendejadas que le dicen sus empleados. No, porque usted sabe que usted necesita algo que tenga, ¿sí?, valor, ¿sí me entiende? No va a ser muy fundamental. Algo fundamental, ¿sí? Pero no puede llegar ni con chismes ni con nada. Uno tiene que ser muy autónomo en lo que siente y piensa. Y eso tiene que ir como con una finalidad, ¿sí? Si usted no le está entregando algo de valor al gerente con lo que le está diciendo, simplemente el gerente está sintiendo que usted lo está ofendiendo, ¿sí? Lo estás ofendiendo. Y eso pasa con todas nuestras relaciones de la vida. No sabemos estructurar las cosas y por ende nos terminamos como estortillando, embalándose uno solo. La atención te permite saber cómo hablar, cuándo hablar, ¿sí? Hacer primero un discernimiento muy profundo antes de llegar uno a terminar. Y eso es parte de estar bien atento. Sí. Todo eso es parte. Todo esto concierne al ocultismo, muchachos. Por lo menos Raúl, en una experiencia que él tuvo, él dice, yo me metí en el plano astral, estaba allá, me llevaron por allá a una tienda de joyería y toda esa vaina, y empezamos a mirar un poco de cosas muy hermosas y todo, y de pronto, no sé, estaba así descuidadamente y me metí al bolsillo un esfero.
Entonces yo iba saliendo así, la señora me dijo, ¿ese esfero es suyo? Sí, sí, señora. Sí. Ah, sí, sí, señora, es mío. O sea, él hizo las cosas sin querer, pero cuando ya estaban hechas las asumió como que no pasaba nada, porque ya la persona lo aceptó. El man salió de la tienda y todo se desapareció y le cayó la ley divina y le dijo, ¿no ves lo que estás haciendo? O sea, estás pecando en una estupidez simplemente por no estar atento. ¿Sí? Por no estar atento. Entonces uno muchas veces hay como un destello que le dice a uno, oye, la estás cagando. ¿La estás cagando? No. Pasó y se fue. ¿Sí? Hay una práctica que también es muy importante para despertar la atención y la intuición. ¿Sí? Esa práctica consiste en que cada vez que tú sientas que tu corazón te diga, oye, corre esto de ahí porque se va a caer, nunca dejes en duda lo que estás sintiendo y pensando, córralo. ¿Sí? Es una regla. Yo eso lo he puesto muchísimo, yo lo puse muchísimo tiempo en práctica, ¿sí? Y es muy efectivo para despertar la atención y la intuición. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros en el día, o en la semana, o en la vida? O casi todo el tiempo. Ojo, no haga tal vaina, no la haga. ¿Sí? No insista. ¿Sí? Porque eso es un mensaje mecánico. Una persona te dijo algo para llamar tu atención. Escúchela y queda clavado. Sea una mujer, sea un ladrón, sea lo que sea. Si a la primera uno dice no, ¿por qué? Porque es que no es lógico. Inmediatamente uno encuentra una razón para hacerlo. Siempre en la vida hay muchas cosas que se manifiestan que son totalmente ilógicas. ¿Cuál es una de esas ilógicas? ¿Cuál es? ¿Cuál es una de las cosas ilógicas que les acabé de decir? Una básica que le pasa a uno, que lo llaman a uno y no, es que usted se va a ganar. No, yo hace un momento le dije una que se tiene que aprender que es ilógico. ¿Cuál es? Que lleguen y lo llamen y le digan, hermano, vea, lo que pasa es que tengo... No hay nada fácil en la vida. Nada es fácil en la vida. A que le regalan, a que le den, a que... Nada es fácil en la vida. Si quieres salir adelante, hágalo desde el principio. ¿Sí? Porque es que cuando tú lo haces desde el principio, tú eres dueño de los cimientos. Tú eres dueño de las raíces, de lo que estás construyendo. Si se vuelve algo que es fácil, no, venga, vamos a hacer tal vuelta, que tal, que no sé qué, y te vas a ganar este billete, yo no sé qué, y ahí... Puede ser que gane, pero si estás ganando mal, ¿cuánto puedes estar perdiendo? El triple. ¿Sí? Y así hay mucha gente que no ha salido en la vida es por eso. Han tenido mucha plata, mal tenida, y cuando pasan los años no tienen un peso, porque no se apropiaron de los cimientos, no lo construyeron desde su humildad. ¿Sí? Y como ello también atañe muchísimo a que uno no aprovecha las oportunidades. ¿Por qué no las aprovecha? Porque no es fácil. Entonces uno quiere algo más fácil, algo mejor. Siempre uno está en esa búsqueda. Algo más fácil, algo mejor, algo más fácil, algo mejor. Algo que no le cueste tanto. Sí, algo que no le cueste tanto. No es que le caigo mal. No es que, no sé, no me parece. No es que me toca trabajar muy duro. No es que no me pagan bien. No es que. ¿Sí? Un inconformismo total. Ah, pero es que me gusta salirme de la zona de confort. Vaya, siga comiendo mierda. ¿Sí?
Pero cuando uno se apropia de lo que uno hace, ¿sí? Cuando uno se apropia de lo que el destino exige, eso se vuelve más fácil. Porque es lo que te corresponde por derecho. O sea, si no hay más, ¿qué quiere decir? Que pues eso es un suyo. Pues, ¿sí? Usted se levanta y no hay más. Y si no le gusta, pues es porque eso es suyo. Pero si hay dos cosas donde elegir, uno dice, bueno, de pronto vamos a ver si esto es mejor o esto no es mejor, ¿sí? O el que está cansado con su trabajo y busca lo mejor y va, de todas maneras tiene que trabajar. Yo por lo menos le hice una jugada al gerente de la empresa. Ya estaba mamado de lo que yo estaba haciendo. Yo estaba esperando la oportunidad que la venía me la diese. Me llegó la oportunidad, me fui de la empresa, pero yo estaba consciente de que lo más seguro era que iba a volver. Para volver, ¿qué tenía que hacer? Si yo estaba tan seguro de que lo más seguro, que lo más seguro era que iba a volver, ¿qué tenía yo que hacer? Dejar la puerta abierta. Obviamente tenía que hacerlo muy bien. ¿Sí? Tenía que hacerlo muy bien. ¿Y qué fue lo que qué era lo que yo tenía que hacer? Para que el gerente nunca se le olvidara, lo que más le exalté fue nuestra relación personal. ¿Quién fue usted para mí en mi vida? ¿Y quién he sido yo para usted? ¿Sí? Cuando uno cultiva una buena relación personal, usted hace que las personas lo valoren. Ni siquiera por lo que hace, sino por lo que usted es. Sí, porque yo, por ejemplo, en mi caso, incluso esta mañana hablé con dos gerentes. Estaba en la oficina, yo entré, y ellos no, yo no los veo, aparte de que son mis jefes, ellos no me ven como un empleado. Son 8.000 empleados. Me ven como un amigo. Y yo los veo igual. Dinero y tal, y me abrazo. Un amigo. Sin embargo... Todavía es que ha cultivado a través del tiempo. Hay algo que está cultivado a través del tiempo, a pesar de todas las circunstancias. Hermano, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? A través del tiempo he cultivado respeto y he cultivado sencillez. Ok, ¿eso cómo se le llama? ¿Qué más? ¿Qué más? Se llama el don de gente, muchachos. ¿Sí? Ese carisma se alimenta con eso, con humildad, con sencillez, ¿sí? Y algo que es muy importante. Honestidad. ¿Sí? La honestidad. ¿La honestidad qué es? ¿La honestidad es con la empresa o con qué más es la honestidad? ¿Y con qué más? O sea, si este man sabe que harta trago, que putea, que casca a la mujer, y es una chimba, ese man habla paja y es un, ¿sí? Se lo lleva bien con todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice un gerente o un líder? No es de confianza. Eso siempre a uno lo marca, ¿sí? No importa quién seas. Si tú te tiras la confianza con una sola persona, se la tira con el mundo entero. ¿Sí? Entonces como yo le decía a la gente, ¿cuánto te demoras en ganarte la confianza y cuánto te demoras en perderla? La confianza es como un castillo de naipes. Con una sola carta que muevas mal en la vida, se te cae y vuélvalo a levantar. ¿Sí? Son bobadas, muchachos. Son bobadas. Pero que si uno no las sabe poner en práctica con inteligencia, cuando te encuentres con el ego, él sí te la va a cobrar. Por eso la ciencia que la vida me ha enseñado a mí se llama ser elemental, muy elemental en las cosas que se hagan. Ni quitas más de lo que no debes, ni regalas de donde no tienes, ¿sí?
ni seas mezquino con nadie. A mí el gerente, entre las cosas hermosas que él me decía, vea hermano, ¿usted sabe cómo puede ser exitoso en la vida? Me decía, primera regla, mantén siempre las buenas relaciones con tus seres queridos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo. Siempre mantén buenas relaciones. Buenas relaciones es no andar emputado, desquitando con todo el mundo, contestar grosero, ser patán, no valorar lo que la gente es, ¿sí? Porque eso te marca la cara. Donde quiera que tú vayas, la gente lo va a sentir. La gente no es boba. Todo el mundo siente cuando alguien es arrogante, es grosero, cuando es patán, cuando se desquita con quien pueda. Eso se siente. Primera regla, mantén buenas relaciones. Segunda regla, siempre trata de hacer algo que los demás no sepan. Destácate por algo que los demás no sepan. En lo que tú estás haciendo, en lo que tú eres en la vida. Y la tercera y más importante de las reglas, sé honesto. Si no tienes claro esto que te estoy diciendo, no vas a comprender a un gerente. Hay gerentes también que son tráfugas, ladrones, de todo, pero la vida se los cobra, muchachos. O si no, pregúntenle a este, ¿cómo es que se llama? Al dueño de Bavaria y todo eso, ¿cómo es que se llama? Ardile Lule. Ah, no, Ardile. ¿Ardile es de qué? Es de Postobón, eso. Se resbaló en una piscina y quedó inválido. Tal vez tenía una deuda. Y con toda la plata del mundo y no puede volver a caminar. ¿Sí? No importa cuánta plata se tenga. La naturaleza siempre es la dueña de tu felicidad. Fíjese que esta es otra forma de mostrarles la ciencia. Una cosa se llama ocultismo y otra cosa se llama realidad. ¿Sí? Les estoy hablando casi exactamente de lo mismo, solo que se les estoy diciendo de otra manera. Si yo quiero reconocer cómo se desenvuelve la naturaleza, pongan en práctica todo lo que hemos hablado y verán que ustedes se van a dar cuenta. ¿Puedo compartir algo? Claro. A nosotros nos pasó algo en la empresa y eso llevaba al caso de poner en práctica lo que hablamos acá. A nosotros un señor nos robó como 300 millones de pesos y a mí me estaban involucrando en temas de bueno, cóbrelo, mande a la gente, apriételo. Entonces el man yo me involucré mucho y tuve mucha relación con el hombre y el hombre me decía, bueno, yo cobro hasta 300.000 pesos. Y yo, bueno, sí. Entonces, bueno, yo empecé a hablar con él, me compartía cómo hacía, los torturaba a la gente, los metía en un cuarto. Pues, dígame quién fue y nosotros hacemos lo mismo y usted me da un porcentaje y yo, bueno, se le manifiesta a uno muchas vainas a uno interiormente, ¿sí? El poder, ese mundo, la venganza, el recuperar uno su plata. Uno me decía, yo si la recupero, se la recupero. Nosotros, uy, pues cómo vamos a perder toda la plata, bueno. Me estoy involucrando en algo denso, muy denso, que ya yo salía hasta con miedo ya, porque pues no sabía si lo iban a perseguir, entonces si era alguien que le hablaba a uno de esa manera, uno cómo iba a poder confiar en esa persona también, ¿sí? Pues le hace uno también la doble. Entonces bueno, yo me empecé a sentir, empecé a hablar con el gato, le comentaba y pues vaya soltando eso, hermano, vaya soltándolo porque pues se está metiendo, a ver, empezó a sentir mucho miedo hacia mí, mi amor, te va a pasar algo, bueno. Entonces, bueno, yo tomé la decisión y bueno, vamos a culminar eso, dejemos eso así, aceptamos y sigamos, hagámosle, pues, digo, madre, se puede hacer ya, poner la cara y pues gracias a Dios al momento no se ha sentido ese hueco.
Y al man, a los 20 días lo mataron en una cafetería con la mujer, le pegaron como 10 disparos, el hombre estaba tomando tinto con la mujer y cogieron y lo mataron a los dos. Él se iba a parar y lo mataron y él quedó así como movido y le pegaron el tiro en la cabeza. La mano. Entonces, el man pagó todas sus deudas, yo creo que con esa muerte pagó todas sus deudas, el hombre, porque cogía y por 300, 2 millones de pesos, el man me contaba todo lo que hacía y era muy triste la vaina. Entonces, pues quería compartírselos, que vieran que realmente sí funciona la ciencia cuando se hacen las cosas correctamente. Muchas veces lo cogen a uno por el dinero, que es por donde más le puede pesar a uno, pero realmente el dinero nunca se va a acabar, siempre está ahí, ¿sí? Esta es las ganas de salir uno adelante, de triunfar, la voluntad de hacer las cosas correctamente, al derecho, y así mismo será retribuido todo ese, de toda esa manera que se hagan ese esfuerzo. ese esfuerzo de hacer bien las cosas. Entonces, pues quería compartírselos y por parte propia sé que sí funciona la ciencia de esa manera, dejando soltar lo que realmente no... No, y ustedes se relajaron muchísimo, ¿no? Sí. Me contó ya Nacho al poco tiempo, ¿no? Ya fresco, ya relajado, soltaron y ya. No, y gracias a Y Dios se desentendieron. nos ha ido súper bien, ¿sí? Entonces, unas por otras, ¿sí? Y no se sacrifica lo más importante que es la familia, ¿no? Porque, La pues, tranquilidad. No, porque imagínense uno con ese cargo de conciencia tan berraco, ¿sí? De uno caer envuelto en esas situaciones. Vea que otro fue y le hizo lo que no tuvimos que hacer, digámoslo así, porque no hay necesidad, ¿sí? A todo el mundo le cae en su cuarto de hora, ¿sí? Y a la larga la forma en que Nacho lo soltó, porque Nacho después de eso le fue muy bien, ¿sí? Sí, uno después muy bien. Pero porque se hizo un trabajo referente a esa situación, es que casi quiebra la empresa. Y es que quebrar la empresa no es solamente ellos, pueden de pronto levantarse en solos y todo eso, pero es que afecta siempre a muchas personas, ¿sí? Es diferente a la compañía donde yo estoy también, eso le han pegado unas rodadas y madres. Pero es un man sereno como un berraco. Ese man es, pero parece una montaña, no lo mueve nadie, ¿sí? Listo, muchachos, eso es todo por hoy. No se hizo cadena porque empezamos ya muy tarde y ahí poco a poco vamos cargando de energía. Y el primo. Señor, pues hasta el momento el otro domingo no hay problema, sigue las tomas allá en San Francisco, ya se está arreglando todo, entonces no creo que haya ningún inconveniente. ¿Listo, chicos? Listo,